Ayer le presentábamos esta reaparición pública que tuvo Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México, quien hace un mes fue atacado, atentaron contra su vida un grupo de sicarios, confirmando así lo que ya se venía hablando, investigando, publicando incluso en distintos medios, en libros, etcétera, de la presencia y operación de cárteles de la droga en la Ciudad de México, a pesar de que muchos lo negaron. El propio García Harfuch ayer dijo que eso es una realidad. Yo recuerdo que el primero que lo negó fue Bernardo Batis, cuando era procurador de justicia de la Ciudad de México en 2002, y el jefe de gobierno entonces se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Uno de los periodistas que más ha investigado el caso, que más conoce y más serios sobre estos temas es el escritor y periodista Héctor de Mauleón, a quien agradezco que nos acompañe hoy. Héctor, ¿cómo te va? Qué gusto verte. Saludos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, Héctor, pues vamos, era inevitable reconocer ya abiertamente que los cárteles del narcotráfico operan, no solamente están, sino operan en la Ciudad de México. Ya lo sabíamos, pero ahora, ¿y ahora qué, Héctor? ¿Cómo lo ves? Sí, fue una realidad que se intentó ocultar durante muchísimos años, a pesar de que se iba volviendo cada vez más inobjetable. Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, un grupo criminal que dominaba una colonia que se llamaba la Unión Tepito, se desbordó a dominar una delegación y con el paso de los años terminó con presencia en 7 de las delegaciones de la Ciudad de México. Este grupo es una mafia local que se encargó de la distribución de droga de los cárteles, de distintos cárteles dentro de la ciudad. Es una organización que nació como un brazo o como un grupo asociado al cártel de los Beltrán Leiva y que hoy parece tener nexos, tanto la Unión como su grupo rival, la Fuerza Antiunión, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre todo el segundo grupo parece estar relacionado. El mismo secretario de Seguridad Ciudadana, después del atentado, confirmó que habría un nexo con la Fuerza Antiunión en el atentado que sufrió hace un mes. Eh, ¿Estamos listos? ¿Existe la inteligencia y la fuerza policíaca para hacer frente a la presencia de estos grupos en la capital? Mira, yo creo que en la capital, y precisamente a eso puede corresponder el atentado que se vivió hace un mes, ha habido una estrategia distinta a la que hemos visto a nivel federal. Después de dar palos de ciego con el primer secretario que tuvo la nueva administración, a la llegada de García Harfuch se hizo evidente que grupos de narcomenudistas estaban siendo desmantelados, desarticulados, y que los golpes se estaban dando en distintos lugares de la ciudad. Ujú. Hay que recordar que García Harfuch, antes, cuando fue director de la Agencia de Investigación Criminal, la misma semana detuvo al líder de la Unión, al líder de la Fuerza Antiunión y al, digamos, jefe de plaza, por decirlo de alguna manera, aunque no es exacto el término, del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, lo hizo todo en la misma semana. Y lo que hemos visto ya con él al frente de la Secretaría ha sido como te decía, una desarticulación sistemática de grupos de narcomenudistas. Pero la Ciudad de México es la tienda de drogas más grande del país. Ujú. La cantidad de tienditas que hay aquí la convierten en el mercado más importante del narcomenudeo en México. Ujú. Simplemente lo que hemos visto que ha estado ocurriendo, que ocurrió en la Plaza Garibaldi, cuando unos sicarios disfrazados de mariachis llegaron a la plaza, abrieron los instrumentos musicales, sacaron armas y barrieron a 11 personas que estaban afuera de una chelería. Era la disputa de uno de los centros de consumo más importantes de México. La Plaza Garibaldi tiene 5,000 visitantes mínimo, tenía antes de la pandemia Ujú. 5,000 visitantes mínimo por día y funcionaba a las 24 horas. Entonces era un mercado de narcomenudeo muy, muy importante y por eso vimos escenas pavorosas que nos sobrecogieron, como
los cuerpos descuartizados en el puente de Nonualco y Sí. toda la serie de ejecuciones con personas que aparecen con las siglas de la Unión o de la Antiunión, con navaja grabadas en el pecho o en la espalda, los encobijados, los descuartizados. Las ejecuciones que han estado ocurriendo durante los últimos años obedecen a esa guerra feroz que entablaron estos grupos cuando el gobierno de la ciudad negaba su existencia Ujú. en tiempos de Miguel Ángel Mancera, ¿no? El atentado contra García Harfuch es un antes y un después en esta lucha en la capital, ¿no? A mí me parece que es un parteaguas efectivamente porque habla de un grupo criminal que se atreve a llegar a la capital del país, al lugar donde hay más policías, cerca de 90,000 policías, al lugar donde hay más cámaras, en una zona exclusiva para hacer lo que nadie se había atrevido a hacer en la Ciudad de México, que era atentar contra el secretario de Seguridad Ciudadana. Eso no había ocurrido. Y creo que esto obedece a que los grupos criminales olfatearon que hay una estrategia, si podemos llamar estrategia lo que está ocurriendo en México, de cruzarse de brazos, de no persecución, de dejarlos actuar en grandes zonas. Hay 7 estados del país, 7 ciudades o regiones del país que se encuentran en llamas, con niveles de violencia, con ejecuciones, con masacres que no se habían visto. Lo que está pasando en Michoacán, en Guerrero, lo que está pasando en, en, en Jalisco, Ujú. lo que está pasando en Chihuahua, lo que pasó en Tijuana, lo que pasa en Tamaulipas, etcétera, son niveles en Guanajuato, se me olvida Guanajuato, son niveles de violencia indecibles. Y lo que hemos visto es que grupos criminales, precisamente como el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que han hecho es sentirse empoderados, exhibir su fuerza en videos, lanzar amenazas públicas contra cárteles rivales, venir a la Ciudad de México a atentar contra un alto funcionario, sin que haya una respuesta ya fulminante, contundente, evidente frente a esto. Vimos el escándalo de lo que pasó en Culiacán con la liberación de Ovidio Guzmán y un año después, prácticamente un año después, pues no ha pasado nada. El Ujú. Estado fue arrodillado, el ejército fue humillado y un año más tarde los hijos del Chapo siguen siendo los dueños de Culiacán. Sí, y mientras eso no ocurra, estos grupos se van a seguir empoderando y van a seguir siendo cada vez más presentes y más violentos, ¿no? Pues creo que hay una ausencia de autoridad, que eso es lo que se está viendo. Sí. Creo que hay una ausencia de autoridad en el país y que estos grupos ya la sintieron, ya la vieron. Volvió la época en la que vemos el convoy de 5 o 6 camionetas blindadas con hombres armados, las cosas que se veían en los años en que Calderón decretó la guerra contra el narcotráfico, en los años en los que los Zetas se habían enseñoreado del país, etcétera, pues todo esto ya está de vuelta, cada vez es más evidente, las noticias que llegan del interior del país son más escabrosas, antes eran ejecuciones de una, de 2 personas, hoy estamos viendo ejecuciones de 24 personas Sí, en unos minutos, ¿no? Como sucedió en Irapuato. sí. Pues Héctor, yo creo que en lo personal cada quien debe estar pues muy atento, ¿no? Porque lo que estamos viviendo a partir de hace un mes es una cosa inédita en la capital y distinta. Yo te agradezco que nos hayas acompañado, Héctor. Te mando un No, hombre, saludo. mil gracias por la invitación. Al Un contrario, abrazo muy salud. fuerte. Igualmente, un Hasta abrazo, luego. Héctor de Mauleón.